Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Este es un episodio extra. Es la primera entrevista prácticamente inédita que convierto en un episodio del podcast. Y el tema es ¿por qué tu hijo necesita que su madre biológica forme parte de tu familia? Fue una conversación que tuve en vivo en mi cuenta de Instagram el 11 de junio con Javier García Martínez, un psicólogo español especialista en adopción. En la entrevista les voy a presentar con más detalles todas sus credenciales, pero lo que quiero recalcar ahora es que es una conversación larga, pero óiganla toda, aunque sea que la vayan oyendo por partes en diferentes momentos, porque se mezclan muchísimos temas en una sola conversación y porque por la misma complejidad y profundidad de lo que vamos a hablar, hay preguntas que tal vez no van a quedar resueltas en la primera respuesta de Javier, sino que van a ir resolviéndose durante toda la entrevista. Hay muchísimo valor en lo que van a oír, aparte de muchas cosas, a lo mejor es la primera vez que las oyen y pueden ser un poquito, que les pueden causar un poquito de shock, pero abran sus corazones y su mente y disfruten este episodio. Gracias por estar aquí. Quiero, para quienes no sepan quién es Javier, contarles que es psicólogo, educador social, terapeuta. Bueno, tiene unas credenciales muy grandes, pero sobre todo pienso yo que tiene 30 años de experiencia trabajando en adopción y trabajando directamente con personas que fueron adoptadas o con sus familias o en familias de acogimiento también. De manera que tiene clarísimas las necesidades de las personas que son separadas de sus familias biológicas, pienso yo, como para ponerlo en términos más generales, qué es lo importante para quienes estamos aquí, que supongo que la mayoría somos padres por adopción, para que entendamos qué es lo que estos niños que nosotros estamos cuidando necesitan de parte de nosotros. Entonces, y tiene una mirada que para mí ha sido muy sanadora, muy diferente, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De integrar a la madre biológica de nuestros hijos a nuestras familias adoptivas, que puede ser algo que la gente no le cuesta entender o no sé muy bien de qué se trata. Ha habido varios comentarios en los que me dicen, ¿pero cómo? Entonces quiero que empecemos por ahí, Javi, que nos cuentes qué es esto de integrar a la madre biológica de nuestros hijos a nuestro sistema familiar. Bueno, gracias por la presentación y encantado de estar aquí. ¿Qué es eso de integrar a la madre biológica? No es fácil, ¿eh? Para mí, mira, yo pensaba, lo primero que me viene de las diferencias que tiene la maternidad y paternidad adoptiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que diferencia un niño adoptado a un niño que no ha tenido que ser adoptado, ¿no? Pues básicamente que ha tenido una historia en sus primeras etapas muy difícil, por un lado, y que no puede convivir con la madre con la que nació, ¿no? Es como que hubo una madre que llegó hasta donde pudo y luego tiene una familia que intenta hacer el resto, ¿no? Para mí serían esas dos bases, ¿no? Y entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de integrar esa parte? Pues porque todo eso forma parte del núcleo del niño, ¿no? Es como eh, dentro hay un montón de mensajes, un montón de vivencias, hay una pertenencia a un sistema familiar del que nace que, que no, o sea, no tenerlo en cuenta sería como arrancarlo, ¿no? Es como tú tienes una historia y a partir de ahora ya no. A partir de ahora tienes otra. Te arranco toda esa parte de donde vienes, te arranco, bueno, muchas cosas que inevitablemente vamos a ver durante su crecimiento, como cosas muy sencillas como su apariencia física, su genética, ¿no? Hay algo que viene de ahí y que necesito integrar como una parte mía, ¿no? Es como elegir entre hacer un corte, ¿no? Y a partir de aquí te queremos, pero la parte esa que tú traes, que además, fíjate, yo te decía que una de las diferencias es todo lo vivido anteriormente, ¿no?
Y ese, todo lo vivido anteriormente, es lo que tiene que ver con muchos mensajes que provocan actitudes que nos cuestan mucho de entender cuando están aquí, a veces, ¿no? Que si hay muchos papás y mamás adoptivos escuchando, seguramente les suena el hecho de responder de manera muy exagerada a veces a estímulos aparentemente sencillos, ¿no? Es como, no sé, no sé si os suena de, no sé, vamos a cenar y ¡guau! Y puede ser una bomba, con una respuesta, o no dejes esto aquí y ¡voilà! ¿No? Es como, a veces hay como unas reacciones enormes, ¿no? Ante estímulos pequeños. Y eso, entre otras cosas, hay muchas actitudes que si no tenemos en cuenta esas vivencias anteriores, no las vamos a entender, ¿no? Y precisamente lo que tiene esas primeras vivencias son, en muchos casos, mensajes adheridos, ¿no? Pegaditos, y que no se pueden sacar de encima, que tienen que ver con la vivencia, que tienen que ver con si yo estaba fundido con mamá y mamá desaparece, seguramente estaré controlándolo todo. Seguramente tendré falta de atención porque tengo que atender a todo, porque todo puede desaparecer. Seguramente pienso que no valgo demasiado porque no me dieron el valor. Seguramente pienso que nunca soy suficiente. No sé, eso que creo que les va a sonar también a las familias. Es como que nada es suficiente por la sensación de que no fui suficiente para mamá, ¿no? Y quiero decir, hay muchos mensajes que tienen que ver con eso, y esos tienen que ver con la autoestima, con la inseguridad, con cosas que seguramente sí que no son muy familiares, ¿no? Y a veces lo que hacemos con el corte de lo anterior no me interesa es como si le dijéramos, mira, ese niño que cree que es tonto, que cree que no vale, que cree que es insuficiente, que se enfada muchísimo, porque en el fondo eso que pasó antes lo que tiene que ver es con un niño interno que le pasaron todas esas cosas, y es como si le dijera al niño que ha crecido, ten cuidado, vigila, que mamá puede desaparecer. Claro, Bueno, es un tema es como que inconsciente, está ¿verdad? O sea, todo una esto que tú tensión dices, alerta, ¿no? Sí, es como estar en alerta constante. Esto también creo que a muchos les sonará, ¿no? Como una tensión constante, ¿no? Como estar siempre, puede pasar algo, ¿no? Bueno, y todo eso tiene que ver con un bebé interno, que yo sabes que lo trabajo bastante, que tiene todos esos mensajes. Y a veces cuando queremos cortar esa historia anterior, lo que hacemos es ese niño que cree que no vale, que no es suficiente, que no va a ser querible, aquí tampoco lo queremos. O sea, si no entramos en esa historia, es como decir, no, ese niño no lo queremos, ahora vamos a construir otro, ¿no? Pero ese niño está dentro de nuestros hijos. y Y va a estar no siempre. podemos, es imposible, claro, no podemos, eso, pero eso no es exclusivo de la adopción. Todos tenemos nuestro niño interno que le pasaron cosas y no sé, y todavía, yo tengo 61 años y todavía a veces me sale el niño interno que me está recordando, ten cuidado con esto, no sé qué, esto lo vas a hacer mal, lo vas a hacer mal, porque alguien me dijo por ahí que no hacía las cosas bien, ¿no? Quiero decir que el niño interno lo llevamos todos. Lo que pasa en adopción es que ese niño interno sabemos que sufrió mucho, ¿sabes? Claro. Y, y está muy presente. Entonces, cuando hacemos ese corte, ¿sabes? Lo que hacemos es decirle a ese niño, aquí tampoco. Ese niño que no vale, que tal, que no fue atendido, que fue obviado, aquí tampoco. Y es como confirmar que esa parte tuya es despreciable. Para mí esa es la importancia que tiene, integrar todo lo que tiene que ver con lo anterior. Y a veces no es fácil, pero, pero es así importante, ¿no? Y También, dime, no, cuando tú te estaba refieres a diciendo, he pensado, integrarla, cuando tú te refieres a sí, integrarla, porque luego a la gente eso le causa un poquito de no entiendo qué significa integrarla. Que nos expliques un poco para ti qué es integrar, porque a lo mejor no es lo que la gente se imagina de invítala a desayunar todos los días, ¿no? A la madre biológica de claro, tu hijo, que probablemente ni la conocemos. Eh, ¿A qué te refieres con sí, integrarla? O sea, porque yo sé que es un concepto muy profundo el que tú tienes al respecto. sí. Mira, para integrar, para mí sería primero, ¿qué me pasa con ella si la pienso? ¿No? Es como que
yo a veces les pregunto a las familias, ¿a ti te importa la madre de tu hijo? ¿O no te importa? ¿No? O te da igual lo que pasó, te da igual eh, eso que les pasó, tanto a ella como a mi hijo, ¿no? Y entonces es como mirar qué me pasa cuando yo pienso en lo que pasó, mirar qué me pasa si yo la juzgo, si me siento como la mamá buena, porque eso a veces pasa, ¿no? Necesito que haya una mala para que sea una buena, pero eso, si te fijas, es entrar en competición, ¿no? Y ahí corremos el peligro de perder ese pulso, sobre todo cuando llega la adolescencia. Y a veces pasa que yo no me acabo de sentir del todo de aquí y tengo dificultades con mi familia adoptiva y a veces puede pasar que si me han negado esa parte de mi primera historia, lo que hacen es identificarse con aquello. Claro, es que yo soy de los malos, ¿no? Cuando yo me porto mal, cuando siento que no me quieren. Y ahí, es como que tengo que elegir siempre. Si yo, si yo juzgo, obligo a mi hijo a elegir. ¿Sí? Claro, hay una analogía tuya que me gusta muchísimo, que es, que la has usado y que a mí te la copio mucho, es nuestros hijos siempre van a necesitar acercarse a su madre biológica porque es como una parte de su historia que está ahí, o sea, que no la podemos negar, no, imposible Mm. negarla. Y si ellos sienten que nosotros estamos juzgando como de un lado opuesto, como en esta rivalidad, como tú mencionas, y que están ellos en el medio de una cuerda y su madre adoptiva está de un lado y la madre biológica del otro, se quieren acercar a su madre biológica, sienten que se tienen que alejar de su madre adoptiva. Entonces, como tú dices, los obligas a ponerse de un bando o de otro y si van a tener esa necesidad sí o sí, entonces van a terminar en un bando opuesto y eso se puede manifestar en esos comportamientos que tú dices, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso me acuerdo que me lo enseñó un adolescente en terapia, que él me decía, porque yo le pregunté, oye, pues es un adolescente de África, aquí en España, y yo le pregunté, oye, yo que doy charlas y hablo con familias y tal, digo, dime cosas que tú te sientes diferente por ser adoptado, ¿no? O que los adoptados os sentís diferentes. Y me dijo algunas cosas muy obvias, ¿no? Yo qué sé, lo de que tenemos la piel diferente a nuestra familia, que cosas tal. Y me dijo una cosa, es un hijo de una madre sola, de una familia monomarental, y me dijo una cosa que me lo dijo así de, como de seguido, ¿no? Dice, y que no, que a veces no podemos quererla tranquilamente, me dijo, a No puede nuestra querer madre, a su digo, ¿no? madre biológica. No, a su madre adoptiva. Dicen, a veces no podemos querer tranquilamente a nuestra madre, se refería a la adoptiva, y le digo, ¿qué pasa ahí? Y él me explicaba, dice, yo quiero mucho a mi madre, ¿no? Y entonces me explicaba como que hay veces que como que se acercaría aún más a ella porque la quiere mucho, ¿no? Dice, y a veces me pasa eso y me paro porque siento que me alejo de mi mamá de África. Y eso no sé, me pareció una imagen bonita, porque es como que si entramos en competencia, cuando me acerco a una, me alejo a la otra, ¿no? Es como lo que tú dices, ¿no? La cuerda. Y entonces yo pensaba, claro, qué interesante sería que las dos estuvieran en el mismo lado, que cuando me acerco a una, me acerco a la otra. Y pensé, bueno, para eso tienen que sentir ellos un poco que las dos mamás juegan en el mismo equipo, que las dos mamás me están mirando, porque necesitan la mirada íntegra de una mamá. Y eso quiere decir, una mamá es mamá desde que el niño se concibe, no desde que el niño llega a una familia, después de una historia, ¿no? A mí me viene ahora lo de una imagen que me gusta, que es la adopción como un encargo, ¿no? Es como una mamá que me llevó hasta donde pudo y luego viene una familia que recoge ese testigo, ¿no? Y sigue con todo lo que la mamá no puede. Es como, he llegado hasta aquí. Algunas llegan hasta muy poco, otras un poco más. Pero también he trabajado con bastante parte de las mamás biológicas
Las mamás llegan hasta donde pueden, pero algunas tienen unas circunstancias tan terribles que nos parece muy poquito hasta donde llegaron. Nos parece mal incluso, ¿no? O Pero a sea, mí estamos me en el sirve mismo eso. equipo todos estamos en el Claro, equipo de llevar a ese niño a su plenitud, o bueno, no sé cómo se diga, bienestar, etcétera, pero estamos claro. en el mismo equipo. Sí. Y fíjate, si yo como hijo percibo que las dos mamás están en el mismo equipo, es posible que me pasen cosas por ahí, ¿no? Porque si la gente sabe que soy adoptado, a lo mejor me van a preguntar sin ninguna mala intención, ¿dónde está tu mamá? Porque si tú naciste en otro lado, ¿dónde está aquella mamá, no? Si de eso no se habla en casa, eso me lo voy a tragar. Y me lo voy a gestionar yo y depende qué edad, no voy a poder, ¿no? O lo voy a cargar, ¿sabes? Como que me lo trago, ¿no? Si de alguna manera eh, se habla en casa o yo siento que mamá ese tema sí que le da vueltas como yo, ¿no? Es posible que llegue a casa y diga, mira, mira qué me han dicho, y no he sabido qué decir, ¿no? Y eso es integrar, porque si la mamá de alguna manera tiene integrada esa mamá biológica, le va a poder responder con tranquilidad. Porque si no, nos viene esa expresión de la mamá adoptiva de, mira qué me ha dicho, me ha preguntado por su madre, ¿no? Y es como una mala noticia. Y ahí entramos en lucha, ¿no? Es como que también venimos de una educación de madres una y una, ¿no? Ajá. Y, y por ahí nos olvidamos de los nuevos sistemas familiares, ¿no? Y a veces hay más de una. Hay dos. Y, es, Y mira, y reconocerla es integrarla. Te digo porque integrarla no es tenerla en un pedestal. Para mí integrarla es que forme parte de mí y que a veces no la entiendo. Y a veces no entiendo lo que pasó, pero pienso en ella, no sé. Es como, de alguna manera forma parte de mí, porque tengo un encargo de ella, y que es cuidar a su hijo y hacer de mamá, ¿no? Sí, eso que acabas de decir es muy lindo porque la gente se imagina que a lo que tú dices, o sea, no necesariamente significa que yo voy a hablarle bien a mi hijo de ella, voy a ponerle un pedestal. Es simplemente que mi hijo o mis hijos vean que yo también pienso en ella, que ella también es un tema que a mí me incumbe, que no es claro, un tema de él solo, porque él es mi hijo y viene con todo eso, y entonces su madre biológica no es un problema de él, también es un problema, entre comillas, o un tema que a mí me importa, y que eso es lo que nuestros hijos tienen que ver, ¿no? De mil maneras, o sea, que pensábamos eh, pero bueno, me gustó mucho esa parte, o sea, que integrarla no quiere decir eh, hablar bonito de ella y tratar de ocultar o qué sé yo, sino integrarla es, como tú decías, mirarla, ¿no? Me gustaría que hablas de eso, como mirarla, acercarte a ella para tratar de entender por qué hizo lo que hizo que estuvo mal, por ejemplo. tú sabes, no hay una parte de mis talleres que intento hacer una parte, bueno, hago imaginariamente una visita a esta mamá, ¿no? Para ver, para ver cómo las familias están, si se imaginan que la tienen delante, qué les pasa, ¿no? Y siempre les digo, lo que pase está bien, porque es una manera, o sea, la intención no es tenéis que estar no sé cómo con ella, de una manera determinada, no, la intención, al menos en mis talleres, es vamos a mirarla y a ver qué pasa. Es decir, es posible que acabe no entendiendo nada y enfadado con ella, es posible. Y a lo mejor desde ahí es muy difícil que yo pueda acompañar cuando se habla de cómo hablar de esa mamá o cómo hablar de los orígenes. A lo mejor no puedo, porque no lo puedo entender. Pero si eso pasa, que no sea por haberme acercado a ella. Porque a veces lo que hacemos es, uy, es una mamá mala porque hizo cosas terribles, ya está. Y fuera. Es como que hacemos un corte ahí y ahora tienes una mamá buena. Y ya está. Y nos olvidamos, ¿no? Eso es lo que yo creo que daña. Es que a la larga puede hacer mucho daño, ¿no? Y otra cosa es, la miro y no puedo. Y yo tengo familias que incluso trabajan conmigo y llevamos tiempo y cuesta. Pero siempre pasa que cuando hago este acercamiento es como que quiero acercarme un poco más. Es como, eh, no sé, como que no tiene que ser de una manera, pero sí que es como que me interesa mirarte, me interesa esa parte de la vida de mi hijo que yo no estaba.
me interesa mirar esa... Mira, en sistémica decimos ese primer sistema donde pertenece, naturalmente pertenece, lo voy a mirar a ver qué pasa. Le voy a dar un lugar en mi vida, en mi corazón, sin que sea un altar, pero un lugar. Es como, no sé, forma parte de mí también esa historia de mi hijo anterior donde yo no estaba, pero tiene que ver mucho con todo lo que está pasando. Quiero mirarla, quiero, no sé, para repararla es necesario ir ahí y que él entienda que nació de una mamá como todo el mundo y que pueda llegar a entender que su mamá hizo todo lo que pudo y le dio algo fundamental como es la vida, ¿no? Eso como mínimo. Y es como agradezco que llegaras hasta donde pudiste y ahí te reconozco y desde ahí yo haré todo lo que pueda también, porque a veces nos cuesta mucho Sí, y porque a eso, y veces haremos nos todo lo que entregan podamos. un encargo muy dañadito también, ¿no? Cuando nos entregan un encargo Claro, muy dañado, dices, "Oh, ¿qué paquete me dejaste?" sí, pero eso Hago es una cosa. adopción, sabemos, Ah, o sea, cualquier niño que viene en adopción viene dañadito, porque da igual lo que pasara, da igual, o sea, por ejemplo, un bebé, da igual que su mamá, o sea, lo que siente un bebé cuando mamá desaparece es que me voy a morir. Y tiene muchos mensajes muy así, muy controlado todo, todo lo que he dicho antes, ¿no? No soy suficiente, tal, porque no entiende nada. Y ahí da igual lo que pasara, da igual que mamá me dejara en un sitio porque no sabía bien lo que hacía, o que se muriera. El bebé siente que aquello de lo que depende, todo desaparece y todo puede desaparecer y no ha sido suficiente porque el bebé no es capaz de entender que hay alguien que lo hace mal, sino que tengo yo que no han seguido conmigo. Y eso me va a acompañar siempre. Es decir, hay cosas que mirar ahí me va a dar un poco igual lo que pasó. No digo que no sea importante algunas historias que son terribles y yo he estado con ellas, ¿no? No es lo mismo. Pero hay una base en adopción que sabemos que vamos que cogemos el testigo de un niño que le han pasado cosas muy difíciles. ahí quiero decir una cosa porque, mira, hay una creencia muy grande y es como que esa rivalidad, ¿no? De que si mi hijo quiere a su madre biológica, o sea, no, es que la mamá soy yo, porque yo soy la que lo cuido, como tú dices, una mamá buena y una mala. Hay mucho de esa postura que es un poquito defensiva, pienso yo, y la entiendo porque las instituciones un poquito promueven que le Sí, digamos a nuestros hijos, yo me imagino que para promover un vínculo que a partir de ahora la mamá soy yo, y yo soy tu mamá. Y entonces, eso que dijiste del chico que te dijo que no puede querer con tranquilidad a su madre adoptiva, yo pensé que estás hablando de la mamá biológica, fíjate, que no puede querer con tranquilidad a su mamá adoptiva porque siente que está de alguna manera siéndole desleal a su madre biológica, se me hizo, o sea, es como que dice, si tú quieres que tu hijo te quiera mucho, entonces acércate a su madre biológica. Eso es una cosa que me eso, parece bien reveladora. claro. Porque O sea, si tú quieres que si tu tú hijo te acercas a tenga ella, total libertad, claro. Y además el mensaje es, eh, yo te quiero eh, a todo tú. Yo te quiero y te reconozco que naciste de una mamá y te reconozco que, ¿no? Todo ese pasado y yo me hago cargo. Y desde ahí el mensaje es, eh, te estoy mirando entero. Y con todo eso, claro. y con ese niño que es insuficiente, y con ese niño inseguro, y con esa mamá que no entendemos bien lo que pasó porque no lo puedo entender, te quiero. No es, pa, esa parte la olvidamos y todo lo demás vamos a hacer un niño Sí, querible. sí, No se trata de construir un niño querible, sino de claro. amar al que tenemos. Ya empezaron las preguntas y vamos a ir a este punto que realmente fue el que me llevó un poquito a hacer este live en particular, porque en mi podcast he entrevistado a mamás que han recibido niños, a lo mejor mayores, que cuentan cosas terribles que les pasaron con sus madres biológicas, que esas mamás dicen, pero si es que la madre biológica de mi hijo es la persona que más daño le ha hecho en la vida, ¿cómo me voy a acercar a ella? Claro. ¿Qué les dirías? O sea, porque preguntan, o sea, ¿cómo hacerlo sin juzgar? Bueno, primero, ya dijiste, bueno, mejor te voy a dejar a ti hablar. A veces es muy difícil.
es muy difícil acercarme a eso. Eso es un reconocimiento, ¿vale? Pero la cosa es que es necesario, ¿no? Em, Fíjate, cuando viene un niño que le han dañado mucho, que ha sido muy complicado, ¿qué necesita? O sea, lo que tiene es miedo que le vuelva a pasar. Lo que tiene es miedo con nosotros de que él no es bien tratable, ¿no? Todo eso lo tenemos que abordar, ¿no? Y para entender que eso no va a volver a pasar, yo creo que es muy importante poder ayudarle a entender lo que pasó, poder ayudar a acercarme a esas personas que lo hicieron fatal, que se equivocaron un montón, y a lo mejor poder intentar entender qué pasó. Yo estoy convencido de una frase que escuché por ahí y la suelo repetir, que tiene que ver con si yo hubiera estado en su lugar, yo estoy seguro que hubiera hecho lo mismo. Estoy seguro que hubiera hecho lo mismo. Porque si yo hubiera estado en su lugar, yo sería ella. Y si yo fuera ella, yo tendría a sus padres, su familia de origen, sus adicciones, su historia personal, su historia de maltrato seguro. Y yo, de verdad, que yo no he visto ningún caso, y llevo unos cuantos años, que pueda decir, yo no hubiera hecho lo mismo. Conociendo toda la historia de esa mamá, ¿eh? Pero claro, yo tengo a lo mejor el lujo de haber podido compartir con muchas, ¿eh? Pero estoy seguro de eso. Y desde ahí me viene esa tranquilidad de poderme acercar. Y pasa muchas veces que una familia se puede acercar a eso y el niño no quiere saber nada. Es normal, porque ha sufrido mucho, ¿no? Eh, el hecho de que mis papás eh, puedan querer acercarse a eso para poder entender un poquito más, puede ser que yo no entre, pero de alguna manera yo tengo una historia muy difícil que sé que mis papás quieren encargarse de ella, no quieren cortarla, ¿no? Se encargan. Y a veces ellos no quieren entrar y está bien, ¿sabes? De hecho, en casos no tan graves, ¿no? Cuando un niño pregunta por su historia o por su familia biológica o dónde está mi mamá, la mayoría de veces lo que hacemos es intentar dar información, ¿sí? Y no necesitan la información, necesitan acompañamiento. Yo sé que me voy a otro punto, pero creo que es similar, ¿no? Es como eh, es como a veces preguntan, yo que sé, mi mamá estará muerta, y los papás que han podido integrar y que piensan en eso y tal, dicen, pues mira, ya verás, y a la segunda frase ya se han ido. En el fondo lo que necesitan es, no es el rollo que le vamos a pegar sobre la información que yo tengo, sino que te encargas, ¿no? Que tú piensas, ¿ves? Que no estoy solo en esto. Que vosotros, el adulto se encarga de mi historia. Y más adelante, cuando entienda más o tal, ya lo preguntaré, ¿no? Cuando son grandes y conocen la historia y la han vivido y es reciente, claro que no podemos empezar a hablar de las bondades de esa familia, claro que no. Pero poder tener una mirada limpia, que nuestra mirada sea limpia sobre lo que pasó, sí que a la larga le va a poder ayudar. Limpia te Es refieres decir, sin juicios, eso, justamente ese es el esfuerzo eso. que te... Ajá. Si la base es no juzgar, porque juzgar es ponerme por encima. Juzgar es decir que yo soy mejor que tu mamá. Ahora tienes una mamá buena y tuviste una mamá mala. Y eso no acaba cuadrando bien. Pero es verdad que si yo recibo un niño que viene de esa situación, pues lo primero, o sea, acercarme a ella, a lo mejor es decir, yo también estoy muy enfadado con esto que ha pasado. Quiero que me expliques, ¿no? Quiero que me expliques porque no lo entiendo. No entiendo cómo alguien puede hacer eso. Pero desde ahí, si yo me acerco a mirarla y a ver qué pasó, seguramente no me lo explico, pero me lo quiero explicar, ¿no? Algo, no sé, o sea, no es convertir esa historia en una historia bonita.
de reconocer esa historia como una historia que no tenía que haber pasado, como una historia muy dura, como unos errores muy grandes, que a lo mejor, fíjate, a lo mejor si entro en el reconocimiento de que eso es un error, a lo mejor me doy cuenta de que, wow, un error, que si a lo mejor una persona adicta no puede cuidar a un niño y no sabe y no puede ni consigo misma. Yo no sé, yo he convivido con la rabia de una mamá que no puede cuidar de sí misma porque tiene una adicción muy grande y que tiene un hijo y es que no puede y se acerca y lo hace al revés y le da la propia rabia de no poderse cuidar a sí misma y poder cuidar a su hijo le hace actuar fatal con él y a veces con maltrato, pero no sé. Bueno, esas son historias mías que me vienen a la Bueno, pero cabeza, tú pero tienes muchas historias, eso es lo valioso, tienes muchísimas historias y que puedes sí, ver. claro, y hacer, la cosa no es convertir esa historia en una historia bonita, no lo es, pero es acercarme, es como que hay algo ahí que mis padres sí que se acercan a mi historia, sí que la dignifican. Yo tengo una historia digna, como todo el mundo. Y si me apuras, si me acerco, seguramente descubriré que tengo una mamá digna, que hizo todo lo que pudo. Y le podré agradecer todo eso que sí que hizo. No le agradeceré el daño que me hizo, pero sí que podré distinguir entre lo que sí que hizo y llegó hasta donde pudo con todas sus dificultades, ¿no? Y la rabia que puedo tener yo por todo lo que hizo, claro que sí. Sí, no es convertirla en bonita, es Claro. darle dignidad a la historia de mi hijo. A ver, y Si ponnos la un corto, ejemplo de cómo, porque yo creo que eso, ¿cómo lo ponemos en práctica? O sea, ¿cómo se ve una familia adoptiva en donde está integrada la madre biológica como en su sistema? sí, ¿Qué tal mi pregunta? sí, bien, bien, bien. Mira, de alguna manera es un trabajo, para mí, es un trabajo interno del papá y la mamá, sobre todo de las mamás, porque estamos hablando de la mamá biológica, ¿no? Un trabajo interno de cómo yo voy viendo que está dentro de mí, ¿no? En qué punto está, irme dando cuenta. Si ese trabajo lo hago, creo que se va a notar, porque en preguntas directas o simples o difíciles, mm, la primera reacción es, "Guau, ¿qué me pasa a mí con esto?". No es, ya ha venido, no, es como que no es un desastre que me pregunte, que me diga, es que tú no eres mi mamá. Claro, si yo la tengo muy integrada y sé que tienes dos mamás, es posible que yo puedo, claro que duele, pero si yo tengo una buena integración de toda tu historia y reconozco a tu mamá, le voy a decir, claro que no sé qué le voy a decir, da igual lo que le diga, pero el impacto en mí me va a permitir dar una respuesta. Que puede ser, yo qué sé, claro que tienes una mamá allá y otra aquí, eh, no sé, lo que sea, pero cuando yo noto que puedo dar una respuesta o no, ¿sabes? Es como que es un trabajo personal, de acercamiento personal. No creo que se tenga que hablar mucho. Mira, yo hay una historia, no sé si estarán por ahí esta familia, pero bueno, hace muchos años que me plantearon que, bueno, lo voy a decir, que es una familia que había perdido a un hijo de 20 años en un accidente y luego ya tenían la adopción prevista y enseguida vino la niña adoptada, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, al cabo de 2 años o así, me vinieron a consultar algunas cosas. No era eso en concreto, sino algunas cosas, pero una era, pues eso, que había pasado eso, que todavía creo que decía que conservaban la habitación de su hijo, pues porque formaba parte de la familia y porque, para que ella entendiera que era su hermano, aunque no le haya conocido. Dijeron una frase que es, aunque no le haya conocido, pero es que sin él no se entendería nada, ¿no?
y es una familia muy religiosa, y me decían, y todas las noches rezamos por nuestro hijo y le hacemos rezar a ella, por él, ¿no? Y yo me quedé con esa frase eh, de que no la ha conocido, pero sin él no se entendería nada, ¿no? Es Y igual con su pensé, madre biológica. claro, ¿y rezáis por la madre biológica de vuestra hija? Bueno, dijeron que no, pero luego lo hicieron, me dijeron que estaba muy contenta la niña. Y luego pensaba, fíjate, de este hijo no creo que se hable mucho, ni poco. Se hablará cuando sale. Es como que pertenece, ¿no? Forma parte. Es más, se puede hasta hablar mal de él, seguramente. Alguien puede decir, mira que esto, ¿no? Qué Las tonto rabietas era que en esto. No, hacía yo qué sé, da o lo igual, desordenado que era, el día que era, lo que ajá, sea. claro, O cosas pero que es hizo, ¿sabes? parte. Es igual. Pero eso, no, ¿sabes? No hay que, no tienes que medir, ni tiene que ser bueno. O a lo mejor se habla muy mal de él porque es que lo destrozaba todo. Yo qué sé, no sé. Pero forma parte. Y para mí ese sería el final, ¿no? Llegar hasta ese punto de que forme parte. De alguna manera, no de ser muy buena ni muy no sé qué, sino que está ahí. Y si Claro, el niño o la niña percibe que está ahí, esa parte de mí también está allí, es como me habéis adoptado a mí, no a vuestra ujú, idea de un niño. Porque si adoptáis desde que yo llegué, adoptáis la idea vuestra de tener un hijo, pero no a mí. Porque yo no soy eso, yo soy desde que fui concebido. claro, Y adoptarme a increíble. mí es adoptarlo todo. Si no, adoptáis vuestra fantasía. Lo que Ese no me ejemplo cuadra de, no lo adopto. ese ejemplo del hermano fallecido es muy bueno porque es una analogía muy práctica, o sea, no tienes ni siquiera que hablar ni cuánto, ni No, qué decir, es que ahí está presente y entonces naturalmente van a salir cosas o te va a preguntar tu hijo y a lo mejor le vas a decir, oh, no, esto me parece horrible, o no sabes, pero tu hijo, a lo mejor tú vas a decir, bueno, cuando yo pienso en ella, tú usas mucho esa frase en tus talleres, ¿no? De que si nuestros hijos sí, nos preguntan, a lo mejor no sabemos, pero nuestra respuesta es, cuando yo pienso en ella, nuestro hijo sabe que nosotros también pensamos en ella y que no es un problema de él, sino también nuestro, y así la estamos integrando a nuestra familia. claro. Sí, eso lo digo siempre porque es la diferencia entre acompañar o informar. Y en el mejor de los casos, aquí en España pasa siempre también, eh, yo creo que aquí en España el porcentaje es altísimo de niños que saben que son adoptados, ¿no? Que eso de ocultarlo creo que No, ya pasó, aunque todavía hay alguno, pero pasó. Pero sí que la mayoría, que además son aconsejados así, es como dar toda la información que yo tenga, ¿no? Y creo que es la gran diferencia entre acompañar o dar información. El poder integrar puedo acompañar. Si yo siento cosas por tu mamá, si yo la pienso, si yo me la imagino, te voy a acompañar en eso. Si yo solo te doy la información que sé, te doy información, pero no te acompaño, ¿no? Si a veces pongo el ejemplo, una pregunta que a veces sale es, eso, ¿mi mamá estará muerta? Yo a lo mejor tengo una información, a lo mejor tengo una información que es, sí, murió tal día, en tal sitio, de esto. Y por mucha información que tenga, en 5 minutos se ha acabado, ¿no? Y mi hijo se irá y seguirá pensando en qué sí, pasó tal, ¿no? claro. A lo mejor yo no tengo ni idea de lo que pasó, pero le puedo decir, pues no lo sé, pero cuando pienso en ella, y es lo que tú dices, ¿no? Ahí da igual lo que le digo, Sí, cuando pienso en ella, pues no porque era joven, no sé, lo que sea. Pero piensas en ella, tú te la imaginas, ¿sabes? Es como, sí, sí. ahí puedo acompañar. Tengo varias preguntas y, por ejemplo, bueno, ya Aleja preguntaba, ¿qué pasa cuando esa madre biológica maltrató, fue negligente, etcétera? ¿Cómo le digo a mi hijo sin juzgar? Vale. Bueno, ¿Lo ya dejamos para el hablamos. siguiente? Pues ya hablamos de que el punto es acercarnos a ella sin juzgar. Ese es el trabajo que tenemos difícil, muy difícil de hacer, pero acercarnos a ella sin juzgar Sí, para que cuando nosotros tengamos ese trabajo hecho interno, nuestra respuesta salga sin juicios, ¿no? A ver, sí. ahora ya resulta que yo soy la experta. No, ya lo eres, ya. Sí, y también que a veces esa frase oculta una parte, ¿no? Es decir, no creo que esa madre solo maltratara. Sí que hay madres que maltratan y maltratan
evidentemente, a veces producto de su propia historia, a veces producto de adicciones, ¿sí? Pero incluso esas madres seguro que, no sé, una madre adicta cuando no consume seguramente se siente culpable y se acerca y le da todo lo que puede, pero luego no puede con ella y, ¿sabes? Es como, están las dos mamás ahí, no hay, creo que hay una familia maltratadora, sádica, ¿sabes? No, sí, es Sí, como, vamos a acercarnos un poquito, ¿eh? sí. Y sí, hay historias que son incomprensibles. Y si todavía no las comprendo, tengo que estar un tiempo sin poder hablar. O hablando y decir, es verdad, yo no lo entiendo tampoco. Seguro que hay una razón profunda, seguro. Además, bueno, ese es mi convencimiento. Pero yo ahora mismo no entiendo lo que te pasó y me sabe muy mal, ¿no? Claro, ahí lo estás Me sabe acompañando. muy A mí mal, también me sabe muy mal lo que te pasó y tampoco lo entiendo. claro. Y me duele muchísimo. Me siento maltratado. Yo qué sé, lo que quieras. Y desde ahí vamos a intentar entender. Pero yo me siento, claro que siento tu dolor. Y me da mucha rabia. Y vamos a mirarlo. Sí, Porque si no es como, ¿no? Vienes de un mundo horrible que, que te ha creado, ¿no? Te ha dado la vida, este mundo horrible, y seguramente él, cuando haya dificultades conmigo, se va a volver a ese mundo horrible. Si yo no le he podido acompañar a entender, a traerlo aquí, ¿no? Esa es la sí, importancia, y a veces no es nada fácil, yo no, está claro, hay claro, historias muy claro. difíciles. Aquí dice, mi hija de 8 años, pregunta Caro, me dice, ella me abandonó, no debió dejarme. Yo no quiero aumentar su dolor, pero tampoco mentirle sobre esa situación o pintársela de rosa. ¿Qué hacer? Creo que ya. Eh, sí, ella me abandonó, es un poco, yo creo, eso tiene una parte de juicio, ¿no? Lo dice la Eh, niña le dice, ella me sí, abandonó, la niña le dice respecto a su sí, madre biológica, ella me abandonó, no debió dejarme. sí. Sí, falta saber la historia, ¿eh? Pero lo que eso no estoy seguro. Lo que sí que estoy seguro es que la niña se sentía abandonada. Claro. Que la mamá la abandonó es un juicio que hacemos que a veces nos viene muy bien, ¿no? Para remar en contra, ¿vale? Pero si yo me centro en lo que sientes esta niña, creo que la voy a poder acompañar en lo que pasó, ¿no? Con lo mismo, cómo te sentías, cómo te sientes ahora, qué pasó, y a lo mejor si nos acercamos a lo que pasó, cómo era mamá, cuándo sí, cuándo no, si tiene recuerdos, no lo sé, depende de la historia, ¿eh? Pero quedarnos con eso, claro que la niña va a decir eso porque está muy enfadada. Pero yo creo que lo que seguro que pasó es que la niña se sentía abandonada. Y eso les pasa a todos. Ah, yo, si no lo tengo muy claro, porque tienes una historia muy, muy evidente, nunca hablo de que fueron abandonados. Siempre hablo de que se sintieron abandonados, eso todos. Sí, y no sé si se sintieron abandonados, sintieron que se morían porque se quedaban solos. Y eso luego lo traducimos en abandono. Pero lo que pasó es mucho miedo, porque mamá no está de repente. Eso es lo que le pasó a la niña. Pero eso Y le pasó a la niña cuando mamá abandonó o cuando mamá se la dejó en un sitio y la perdió y no hubo manera, o se murió. La niña siente que mamá desapareció y eso es lo que pasa. entonces lo que tendría que hacer esa mamá es darle el espacio para que ella pueda profundizar en eso que Sí, siente, que entre las dos puedan explorar o que recuerde y que a lo mejor a raíz de trabajar esos recuerdos vaya también sanando. sí. No sé lo que tiene que hacer esa mamá, porque además nunca lo digo, lo que tienen que hacer las mamás. Pero sí ver qué le pasa a esa mamá con la historia de su hija. Si ella siente que su mamá era mala y era una mamá que abandona a sus criaturas sin ninguna razón, pues no puede acompañar, ¿no? No, pues seguir pues, bueno, pues construimos una historia de mucha rabia y de mamás buenas y malas, ¿no? Quiero decir, lo pongo en el extremo, ¿eh? Pero a Claro. veces pasa, bueno, pasa muy a menudo, ¿no? No sé qué tiene que hacer, pero buscar estrategias para acercarme a esa mamá y poder, wow, ¿no? Y a veces, claro, es como si entras ahí muchas veces, mm,
pasamos a una parte más compasiva. Ujú, Pues una mamá ujú, que ujú. si yo puedo acercarme a la situación de esa mamá, ¿tú te imaginas una mamá cuando deja a su criatura? No sé, a mí me cuesta imaginar una mamá que alegremente, ¿no? Haya Por- dejado a su hijo. Ujú. porque le da la gana, no sé, me cuesta. Me cuesta ver esa imagen sin dolor o para mí es una historia de mucho dolor, cuando a veces escucho, ¿no? La adopción empieza con una historia de amor, ¿no? Porque le busca, no, es una historia de dolor. Empieza desde una El niño, ruptura, porque nace de una mamá ruptura. desaparece, una ruptura y de un dolor de mamá e hijo que tienen que desligarse, ¿no? Claro, claro, Y la mamá, yo la imagino con mucho dolor o con muchísima desconexión de sí misma y de lo que está pasando. No puedo conectar con eso. Yo me claro. la imagino así, pero bueno, eso, cada mamá. Sí. Y acercarme a eso, no sé, como mínimo mirar y cada uno lo verá, pero no sé, yo por ejemplo en los talleres lo que intento es eso, que las familias se acerquen a mirar. Es como abrir la ventana y mirar y ver lo que me pasa. Y Sí, desde ahí hacer me ese lo puedo ejercicio trabajar. de imaginarte a la mamá biológica si la tuvieras enfrente y qué harías, qué le dirías. O sea, esto es un ejercicio muy sano para hacer. A mí me ayudó muchísimo. Aleja vuelve y pregunta, dice, veo muy difícil educar ese encargo, entre comillas, sin confundir a ese hijo dignificado, no sé si alguna cosa, cosas que no quieres que ese hijo repita. Muy complejo, dice, no entiendo muy bien a qué se refiere. Sí, sí, yo sí. Bueno, creo que sí. Yo creo que es mucho más probable que el hijo lo repita si lo obviamos que no si nos acercamos a ello. Porque eso, lo que pasó lo lleva adentro. No se lo vamos a borrar. Ahora la neurociencia ha avanzado un montón y sabemos que todo lo recordamos a través del cuerpo, a través de las sensaciones. Ujú, Y toda esa historia, por no hablarla, no desaparece, se hace grande. claro, eso es súper Hay cierto. mucha más probabilidad de que él repita eso. Entre otras cosas, por lo que te decía antes, si me niegas una historia porque es mala, cuando yo me sienta mal aquí, me va a venir todo eso. Claro, es que yo soy de los malos. No me entendéis, soy mal y voy a ser malísimo. Porque ahora te tengo como enemigo y entonces, como la cuerda, ¿no? Me voy al otro lado de la cuerda, que soy de aquellos. Y me voy para allá. No desaparece la cosa por no hablarla, seguro. Exacto, Eso, eso, exacto. eso lo sabemos. Alguien dice, si mi hijo no la recuerda, ¿en qué momento de edad es recomendado darle información? Bueno, partiendo por la base de que tú estás diciendo que dar información no es lo que estamos, de lo que tú estás hablando, sino acompañar, ¿no? Pero ¿en qué momento es bueno? Me imagino que Cami se refiere como a traer esa figura. eh, Mira, ¿Hay que ahí está esperar lo a de que el integrar. niño pregunta o nosotros lo traemos, por Tú- ejemplo? en esa frase está lo de integrar, ¿no? Traer esa figura. Si yo la integro, está dentro, no hay que traerla. Si yo, si yo pienso en ella, si yo la voy aceptando, mm, ya sale. Fíjate, si tenemos que pensar en qué momento hablamos, un poco lo que te decía de la familia del niño que murió, ¿no? Eh, no creo que piense en un momento idóneo para hablar de ello, Sí, sino que bueno, sale, ajá. ¿sí? Es como Sí, si yo veo una película de adopción con mi hijo y pienso, hola, esa historia, ¿no? Y esa historia me ha conmovido porque es una historia muy parecida y a veces estamos ahí como diciendo, tenemos que hablar, ¿no? Tengo que decirle algo. No, porque si yo la vivo, es como, seguramente me emocionaré, le diré, wow, ¿no? Me he acordado de tu madre. Y él me dirá, pues no quiero, porque no está ahí, porque no es el momento, porque él no le ha tocado tanto, y se va. Pero ya está, no pasa nada. Es como, en el fondo yo he compartido algo que me está pasando, y él sabe que cuando le pase algo, ya lo compartirá. yo puedo dar fe de eso, o sea, que ya no tienes que pensar, sino que, o sea, hace poco una de mis hijas estaba así, Claro. le miré la mano y le digo, mi amor, ¿qué?
tu mamita debía tener unas manos muy bonitas, porque ve qué manos tan bonitas tienes, en cambio las mías son los dedos súper... Me salió, no tuve que pensar, le digo, no le digo cómo, simplemente salió y ya. Ahora, alguien también preguntaba si siempre, y les voy a pedir a alguien si habían preguntas que me faltaba responder, me las vuelvan a escribir por acá, porque yo me acordaba de estas dos, pero seguramente habían en fila otras. Me preguntaban que si siempre hay que mirarlas a las madres biológicas de nuestros hijos con estos ojos compasivos. Es que es inevitable, o sea, si no es así, es inevitable también, ¿no? Es como, yo te diría que siempre hay que mirarlas y comprobar cómo son mis ojos con ella, ¿sabes? Si no, si sigo juzgando, pues me voy a dar cuenta que hay algunas cosas que a lo mejor no puedo acompañar a mi hijo. No, las vamos a olvidar un poquito porque ahí no puedo entrar. O a lo mejor le puedo decir, mira, no puedo entrar, no, eso no lo entiendo, ¿sabes? Pero mi propuesta es que hay que mirar, eso sí, y Siempre comprobar cómo mirar. son mis ojos con ella, cómo son mis ojos y no sé, y trabajar un poquito en ello. No sé, sí, es como, es decir, puedo tener dificultades con ella, pero que no sea por no mirarla, que no sea por, mira, hacer un resumen rápido. No, fue terrible, fue muy mala y ya está. Nos olvidamos y ya está, ¿no? Y ya lo dejamos de mirar. Porque no sé si mi hijo seguirá mirando o no. Sí que sé que si sigue mirando no me lo va a decir. Si yo no miro ahí, va a mirar él solo. Y las conclusiones a las que llegue... Mira, me viene una frase que me gusta también, que es, no sé dónde la leí, que es cuando le decimos la verdad a un niño, normalmente no le damos información nueva, sino que le ayudamos a ordenar la que ya tiene, ¿no? Ellos tienen una información. O sea, lo que yo le estoy ocultando es algo que le pasó. Ellos lo Ella lo saben, sabe. sí. A lo mejor no lo recuerdan, pero lo saben. Y es por eso que, ¿no? Cuando decían, ¿por qué se lo voy a decir? ¿Le puede dañar? No, le puede dañar. ¿Sabes? Hay algo que ya saben, pero no lo recuerdan. Mira, me viene lo que me dijo, que eso sí que sí lo digo siempre porque fue un encanto, el niño del bicho, un niño de 7 años que me explicó exactamente lo que pasa ahí, lo que pasa con el inconsciente, lo que pasa con una historia que no recuerdo, me lo explicó él, que era un niño que tenía momentos de mucha rabia y violencia con su mamá adoptiva, con la que tenía un vínculo muy fuerte, muy bueno, muy intenso, pero a veces no controlaba, ¿no? Y bueno, y con esta mamá y con este niño hicimos un trabajo que yo hago a veces de ponerle nombre a eso que le pasa, ¿no? Es como que, yo qué sé, él, por ejemplo, le buscamos un nombre que lo eligiera él le puso el nombre de bicho, entonces él decía ¿qué le pasa, qué te pasa cuando te pasa eso con mamá, ¿no? Y decía, es que, bueno, como que el bicho está ahí, ¿no? Que nota que el bicho, y entonces lo notaba físicamente, como así, el bicho está dentro, ¿no? Y con la mamá hicimos un trabajo que cada vez que le llegaba a eso, pues la mamá le decía, ya está aquí el bicho, ¿no? Que es un trabajo que permite evitar, ya no es tú contra mí, sino los dos mirando a controlar este bicho que tú no puedes controlar, ¿no? Bueno, y hicimos el trabajo, ¿no? Y un día con él en terapia, pues yo le dije, venga, vamos a dibujar al bicho. Y se puso a dibujarlo. Y a mitad de dibujo se paró y me miró como, digo, aquí ha habido un insight, ¿no? Algo profundo, ¿no? Y se me queda mirando y me dice, ya sé lo que pasa. Y digo, ¿así? ¿Qué pasa? Y me dijo una frase, me dice, lo que pasa es que el bicho está muy enfadado porque él recuerda lo que yo ya he olvidado. Y es eso. Digo, y dije, mira, Wow. yo quería hacer un libro con esta idea y no tenía 8 años el niño. Y es tal Wow. cual, no hay recuerdo, pero está ahí dentro. Y ese bicho es el niño interno. Eso me encanta que lo hayas mencionado porque es lo que, o sea, una veces piensa que si no menciona las cosas, ellos no saben o no están ahí,
O hay otra idea muy específica con esto de la madre biológica y de integrarla, que luego hay como este miedo de que si nosotros la traemos, me va a robar un poco a mi hijo. Yo quiero ese hijo solo para mí. Claro, A mí me ha pasado incluso con mi mamá, que como sabe que yo ahora hablo, siempre hemos rezado por la madre biológica de mis hijas, ahora rezamos por su nombre y ya le mandamos besos, o sea, se volvió, yo la integré y yo ya puedo hablar con ella con total tranquilidad y eso me ha traído una paz gigante. Pero entonces, bueno, cuando se lo cuentas a alguien y dices, ¿en serio le dices por su nombre? ¿Y eso? ¿Y cómo es eso? Y no sé qué, sí, así tal cual. Entonces, bueno, en un momento mi mamá me dijo, bueno, pero tú sí les dices, ¿no? Que ellas se den cuenta que tú eres la que las cuida, no sé qué. Y me dio mucha veces, le dije, no se los tuve que decir, porque hubo un momento en el que en un momento mis hijas me preguntaron si habían tenido otra mamá, y yo, respondiendo lo que me habían enseñado en la institución, les dije que su mamá siempre había sido yo. Y después tengo el taller contigo y dije, metí la pata, ¿no? Se los dije muy bonito y ya se quedaron tranquilos y todo, pero yo me di cuenta que metí la pata. Entonces, un tiempo después lo traje a la conversación esta antes de que se duerman y les dije, ¿se acuerdan que me preguntaron si ustedes habían tenido otra mamá? Y yo les dije que yo era su mamá. Sí, bueno, hay que recordar que la mamita de panza también es su mamá, ¿no? Porque siempre hablábamos de la mamita de panza. Y una de mis chiquitas me dijo, bueno, sí, o sea, como que dice, sí, claro que entiendo que ella esté, me dice, pero tú eres la que me cuida, tú eres la que me da de comer. Y no es una claro. cosa que yo jamás le hubiera dicho, ni se la inculcara, ni se la martille, de que para mí es importante. Digo, si eso es una cosa que te da miedo a ti, mamá biológica, adoptiva, que me estés escuchando, no es una cosa a la que hay que temer. O sea, tus hijos no van a despreciarte como mamá o no te van a querer menos o no vas a tener que partir el pastel en dos de tu hijo con su madre. Él simplemente va a tener dos mamás y bueno, no sé, esa es mi experiencia, ¿no? Como que a mí me impresionó, en ese momento no supe si decirle algo más, lo dejé ahí la conversación porque esa fue su reacción, que yo le dije, no, tú sí tienes dos mamás, mi amor, tú, yo y tu mamita de panza, y le dije su nombre, y dijo, se quedó así como que, bueno, pero tú eres la que me da de comer, y a mí eso me impactó mucho, porque es lo que te dicen como que se los tienes que decir, yo jamás se lo había dicho. Entonces, Claro, sabes. y luego va a venir una anécdota en un podcast futuro, en un episodio ya muy pronto, de una señora que adoptó un niño de 13 años y que finalmente ella dice, la que tiene el privilegio de ser tu mamá, de cuidarte, de llevarte, de salir contigo, soy yo. O sea que a la larga también si nos ponemos como en ese tema de la rivalidad, es una injusticia con las mamás biológicas, como no pensar en que finalmente las que estamos disfrutando a esos hijos somos nosotras. O sea, y lo que tú dices, ¿no? No hay ninguna mamá, pienso yo, que está así como, oh, qué dicha, ya no tengo a mis hijos, me deshice de mis hijos. Todas van a llevar ese dolor interno de que por sus adicciones, por sus falencias, no pudieron ser esas mamás para esos hijos. Y yo no creo que una persona humana pueda ver eso como con alegría, o al menos que no esté conectada, ¿no? Que es que esté bien. Y quienes finalmente nos quedamos con esos hijos somos nosotras, o sea que es una rivalidad que no tiene pies ni cabeza, ni en la práctica ni de ninguna manera. Sí, sí, Aquí, me venía un concepto que es, eh, yo creo que la adopción es un complemento, no es una sustitución, ¿no? No sustituyes, no. complementas. Es como complementas lo que hizo una mamá y ahora yo me encargo. Si Caro, sustituyo, Caro ahí sí. pregunta, no, Dime. no, Carolina pregunta, si sabemos su nombre, ¿se lo debemos decir? Nunca lo había pensado. Mm, Yo se lo digo, yo se lo claro. pude empezar a decir a partir del taller con Javier. Antes Mm. solamente le decíamos la mamita de panza y me costaba muchísimo trabajo y se lo digo como, o sea, es como, perdón que voy a responder, pero voy a responder de Sí, sí, mamá sí, tú tienes la adoptiva, experiencia. es, como decía Javier, ¿no? Hay una persona como el hermano mayor que se murió y que sigue existiendo en la familia. La mamá biológica de nuestros hijos es miembro de nuestra familia. Así lo veo yo y lo manejamos nosotros, pero así sale, no es como que lo planeamos y ahora vamos a hacer así. Simplemente en mí, el trabajo que hice de verla y de acercarme a ella, de entender sus circunstancias y de no juzgarla, etcétera, me permite que la llame por su nombre sin ningún problema y ella es como
pues, es la mamá biológica de mis hijas, o sea, es como una persona que no está físicamente en nuestra familia, pero sí está en nuestra familia y tiene su lugar. Y le vamos a celebrar su cumpleaños, ya me acordé cuando es su cumpleaños y les dije, vamos a celebrar su cumpleaños, el Día de la Madre pensamos en ella, y es muy sanador para mí y para mis hijas, yo así lo siento, o sea, es un tema que no tiene una carga ya. Antes, para mí lo tenía cuando me la mencionaron, era como, ¡ah! ¿Qué voy a decirle? Se lo dije bien, no se lo dije, ¿qué le...? Claro. Claro, es como, si forma parte se lo puedes decir mal. Luego le dirás, te lo he dicho mal. Pero, ¿sabes? No es siempre tener que... En el fondo, al final es siempre tener que O, ocultarla. ujú, exacto, Claro, si yo siento que compito, pues estamos en equipos contrarios y ahí tiene que elegir y ahí va a ser un problema. Es acabar sintiendo que no compito, como mucho, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea mi mejor compañera de equipo, pero que está en mi equipo, sí, ¿no? Pero claro, es un trabajo, claro. es un trabajo, pero que es muy bonito. Que nos acercamos a lo obvio, ¿no? Todos nacemos de una mamá. No. En el colegio nos dicen, mira, esta ternera nació de la barriga de una vaca, ¿no? De los dibujitos sale la mamá vaca, no le llaman de otra manera, ¿no? No sé. Es decir, que nos acercamos a lo obvio. La primera mamá es eso, ¿no? No es una barriga que pasaba por Exacto. allí y le cayó un niño, ¿no? Es una mamá que además estuvo 9 meses con él y lo llevó a la vida. Eso como mínimo. Y seguramente con muchas dificultades. Bueno, seguimos por ahí, ¿no? Sí, 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 a mí, digo, hay mucha gente, he llegado a ver comentarios que dicen, ella es un instrumento para que mi hijo llegara a mí, y digo, bueno, no sé, esa es tu postura, pero pensar así de un ser humano, decir que es un instrumento para que mi hijo llegara a mí, es muy fuerte decir eso. Claro. Fíjate, en esa frase que es comprensible, ¿eh? Pero está muy bien mirar todo lo que estoy evitando, ¿no? O sea, se evita mi dolor de no haberlo podido tener de otra manera, seguramente. Y necesito acercarme a la idea primera mía de tener un hijo exclusivamente mío. Pero la adopción no es eso. La adopción es una maternidad compartida. Y es así de bonita la adopción. Lo que es de diferente lo hace otra cosa, ¿no? Que no es Ujú. ni más ni menos, es otra cosa. Claro, alguien pregunta, si Y- no tengo información de la madre biológica, nada de información, ¿cómo la integro? No importa la información. Sí que tenemos información, sabemos que estuvo con ella, sabemos que la llevó a la vida, sabemos que hubo un embarazo. eh, y tenemos, para mí es mucho más importante la información que me da el imaginarla que lo que pasó. No, porque en el fondo es cómo yo la llevo dentro, qué me imagino de ella, qué puedo pensar, o sea, cómo puedo acompañar a mi hijo. Pues no sé qué pasó, pero yo cuando pienso en ella, yo me imagino que, yo qué sé, ya en cosas sencillas. Me imagino alta y con rizos. Pues yo no. Ya la tenemos aquí, hablamos de ella, no sé, y por qué no, y por qué sí, y no sé, no creo que importe mucho la información exacta. No quieren saber qué pasó exactamente. Que sí, ¿eh? No es que no, pero no es lo central. Lo central es, ¿a ti te importa lo que pasó? Independientemente de lo que pasara. ¿Tú piensas en lo que pasó? ¿Tú piensas en ella? ¿Piensas que es buena? ¿Sabes? ¿Piensas que vengo de un sitio sucio? ¿O no? ¿O vamos a mirarlo? No sé, ¿sabes? No. Yo es lo que he aprendido, que la información no es tan importante. Y a veces es una excusa para no hablar Ya, de porque es como, yo ya se lo he dicho todo lo que sé se lo he dicho. Ya está, y él sigue pensando en ella, pero yo no la acompaño, pero yo le he contado todo lo que sé, mira, todo el informe. Y ya está. Y si quiere preguntar algo, que me lo pregunte. Pero ahí ya, no creo que pregunte.
Cuando yo le digo, mira, por ejemplo, en el ejemplo ese de mi mamá murió, pues a lo mejor en 3 minutos le digo, murió así, tal, pam, pam, vale, vale. Y él sigue pensando, ¿sabes? En cómo estará, qué pasó, por qué. Pero no me va a preguntar más, porque yo le he dicho la información hasta aquí y ya está. Y ya está, no te voy a decir nada, no sé nada más. Porque va a No percibir que tú acompaño. hasta ahí quieres llegar. Va a percibir que eso es todo lo Claro, que tú tienes yo para dar. llego a darte la información, si quieres preguntar algo lo miramos, pero este tema es tuyo. Y yo te informo porque soy adulto y tengo más información. Pero es tuyo el tema, ¿eh? A mí no me vengas, ¿no? Fíjate, ¿no? Es un poco el ejemplo de antes, ¿no? Si a lo mejor yo no tengo nada de información, pero le puedo decir, mira, cuando pienso en ella, pues pienso que estará viva pues porque era muy joven. Ah, pues yo pienso que no, porque estaba no sé qué, o voilà, no sé, da lo mismo, porque cuando yo le digo, cuando yo pienso en ella, a lo mejor es lo que te decía antes, ella se va. Ah, que tú piensas en ella. Es como que si me vuelve a tal, lo podemos compartir. Si me pasan cosas con ella, a ti te importa, tú piensas. No te hago daño cuando te lo comento. No te ofendes, no te... No te Y lo que ofendes, yo también no voy en hablaba, contra. Porque ellos claro, perciben si estamos en contra o no. Y si estamos en contra, yo no te voy a hablar de eso. ¿Cómo te voy a hablar de esa parte mía que es sucia, que viene de un lugar que no os gusta, que tiene que ver con mi autoestima, con mi inseguridad, con mis miedos? Es como que, ¿no? Cuando dicen, no le interesa, bueno, claro. eh, no, No, si perciben la tensión de no va a tus preguntar. músculos, si te preguntan, o sea, perciben todo. Por eso es importante hacer un Claro. trabajo profundo, porque van a percibir tu postura corporal, si te tiembla la voz, todo van a percibir. De cómo cuando ellos, ese tema viene, de pronto si lo traen ellos, lo van a percibir. Sí, sí. Pues ya no tenemos más preguntas, entonces pues yo creo que ya. No sé si alguien más tiene algún comentario extra. Tú, Javi, algo con lo que te gustaría cerrar. Mm, no sé, yo creo que hemos hablado de tanto. Sí, que en todo caso, que me gustaría transmitir que no hay una manera de hacerlo. ¿Sabes? Que lo que intento transmitir es la invitación a mirar a eso. O sea, que el hijo o la hija adoptados necesitan que sus papás también tengan la mirada puesta ahí, a esa parte suya que sienten que no vale. Es como, ¿sabes? Es como darle valor a esa parte, el hecho de mirarla y, y reconocerte que forma parte y que te queremos con esa parte también, porque si no, no te queremos completamente. Claro. ¿Sabes? Es como ir mirando, no hay una manera de... Pero, no, ¿sabes? Abrir esa ventana. Para mí sería... o sea, mi intención es invitar a abrir esa ventana y mirar qué pasa. A A lo ver qué mejor hay. no puedo parar de juzgar y no entiendo nada. Bueno, vuelvo a cerrar. Pero sé que está la ventana ahí. Y volver a abrir cuando seguramente me hagan preguntas que me... Pero tener conciencia de esa ventana y la necesidad de ir mirando ahí. Uh-huh. Rebeca pregunta, ¿cómo podemos contactar a Javi? ¿Está bien por Instagram o quieres darle algún otro dato? No, está bien por Instagram. Y si quieres dar el mail, creo que lo tienes. Uh-huh. Digo por si alguien quiere hacer alguna pregunta directa o yo contesto. Si quieres poner el correo electrónico. Gracias por tan buenas herramientas, nos están diciendo. Gracias a ambos por estas herramientas. Gracias, qué increíble conversación, dice Caro. Este también va a quedar grabado, sí, esta segunda parte. Pues yo creo que ya, yo te quiero agradecer con todo mi corazón. Tú sabes que te quiero profundamente. Que de verdad suena como exagerado y como ñoño y como cursi que me cambiaste la vida, pero sí me la cambiaste. Así que me da La cambiaste tú. bueno, pero con tu ayuda y me da mucha alegría tenerte en mi vida y gracias por haber aceptado tener esta conversación. Voy a tratar de convertirla en un podcast, vamos a ver si la tecnología me permite convertirla en un podcast y entonces se los compartiré como un episodio especial o algo así, porque me parece que es muy, 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 muy importante esto que tú nos cuentas, que tú nos compartes. Pues yo, ya sabes, muy agradecido y dispuesto a colaborar en todo lo que me pidas.
Ay, qué lindo. Bueno, y gracias a todos los que se unieron y estuvieron aquí y pues nos estaremos viendo. Gracias a Chao, todos. chao. 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 En las notas de este episodio les voy a poner el correo electrónico de Javier para que se comuniquen con él, también los datos de su cuenta de Instagram y sobre todo espero que hayan encontrado valor en todo esto que hablamos el día de hoy, un poquito en lo que yo les conté de cómo ha sido mi propia experiencia y por qué esta entrevista fue una cosa que yo busqué. No hago tantos lives, pero cuando hay un tema que me parece importante, ahí sí lo quiero compartir y este fue ese caso. Entonces espero les ayude a ustedes tanto como me ha ayudado a mí. En el siguiente episodio les voy a contar la historia de Paola. Ella es italiana y nos va a contar cómo ha sido su proceso de adopción internacional porque va a adoptar a sus hijos en México. No se lo pierdan. Les mando un abrazo grandote y nos vemos en el siguiente episodio.